En Uruapan, Michoacán, la madrugada parecía una más en la rutina de los negocios nocturnos. Pero a las 3:42, todo cambió. 3 hombres entraron a una taquería y dejaron una señal silenciosa, un encendedor sobre la mesa. Era la advertencia de siempre, el cobro de miedo. Lo que no sabían es que esa noche alguien había decidido romper el silencio. Una llamada anónima encendió el operativo que llevaba semanas en espera. Y al frente estaba un nombre que ya se ha vuelto sinónimo de respuesta inmediata, Omar García Harfuch. Lo que parecía un cobro más de extorsión se convirtió en el inicio de un golpe quirúrgico contra una red completa. Un golpe que no solo reveló el tamaño del negocio del miedo, sino algo mucho más grave, traidores infiltrados en la propia autoridad. Quédate hasta el final para conocer cómo se desarrolló esta operación y qué secretos reveló el hallazgo de la llamada mochila negra. Antes de continuar, suscríbete y dale like a este video para no perderte ninguno de nuestros reportajes. La ciudad de Uruapan, Michoacán, ha vivido por años bajo la sombra de las cuotas. Comerciantes, transportistas y hasta vendedores ambulantes conocen bien la dinámica. Cada semana llega un emisario, cobra en efectivo y deja una advertencia. Quien paga, trabaja. Quien se niega, desaparece. La madrugada del 3 de septiembre de 2025, esa rutina se repitió en una taquería del barrio de San Juan. 3 hombres entraron con paso tranquilo, pidieron un par de cervezas y, al marcharse, dejaron un encendedor sobre la mesa. Para los dueños, el mensaje era claro, la cuota vencía. Pero esa noche algo cambió. Entre los clientes estaba Juana, una joven de 24 años que ayudaba a su madre en el negocio familiar. Cansada de vivir con miedo, decidió marcar un número que había visto en un cartel anónimo, una línea de denuncia directa. Con voz temblorosa relató lo ocurrido. Esa llamada se convirtió en la chispa que encendió una operación que llevaba semanas en preparación. El reporte llegó a la base de inteligencia en Morelia y, en cuestión de minutos, fue escalado a la Ciudad de México. A las 3:58 de la madrugada, el nombre de Omar García Harfuch ya estaba sobre la mesa. Su respuesta fue inmediata, activar un plan que se mantenía en reserva, diseñado para casos donde la extorsión había contaminado hasta las instituciones locales. La orden fue clara, desplegar el protocolo Escorpión 9, un esquema de coordinación entre Guardia Nacional, Ejército y Policía Federal para desmantelar redes completas de extorsión. La primera fase consistía en identificar a los cobradores, seguirlos de regreso a su base y mapear la estructura que los respaldaba. Mientras tanto, Juana y su madre eran trasladadas a un refugio temporal bajo protección. Su testimonio era clave, habían visto a los hombres en varias ocasiones, siempre acompañados por policías municipales que rondaban la zona minutos antes de cada visita. Esa coincidencia levantó la primera sospecha. La red no solo cobraba, también estaba protegida desde adentro. Con drones sobrevolando la ciudad y equipos encubiertos siguiendo a los sospechosos, la madrugada de Uruapan se convirtió en un tablero de ajedrez. Lo que parecía un episodio más de extorsión estaba a punto de revelar un sistema mucho más grande y peligroso. Los 3 hombres que habían dejado la señal en la taquería no notaron que, desde el momento en que salieron del local, ya eran observados. Agentes encubiertos siguieron sus pasos a distancia, mientras drones captaban cada movimiento desde el aire. Tomaron rumbo hacia el oriente de Uruapan, donde las luces de la ciudad se apagan y los callejones se vuelven terreno de nadie. En una bodega abandonada, los cobradores hicieron una breve parada. Allí intercambiaron palabras rápidas con un sujeto que portaba una mochila negra desgastada. Minutos después, todos partieron juntos en dirección a la colonia La Cedrera. Fue en ese punto cuando Harfuch ordenó intervenir. Un grupo táctico de la Guardia Nacional interceptó a los hombres en una esquina mal iluminada. El enfrentamiento fue breve, un par de disparos al aire y los cobradores quedaron sometidos. El sujeto de la mochila intentó escapar, pero fue alcanzado antes de llegar a una motocicleta que lo esperaba. Dentro de la mochila negra se encontraron los elementos que confirmaron la magnitud del caso. Cuadernos con listas de comercios de toda la ciudad, con nombres, direcciones y montos de cobro. Fotografías impresas de dueños de negocios, marcadas con las palabras cooperó o pendiente.
Más de 200.000 pesos en efectivo, recolectados en esa sola jornada. Y lo más delicado, fotocopias de turnos policiales, con nombres de agentes municipales que supuestamente resguardaban las zonas de cobro. Ese hallazgo confirmó lo que Juana había señalado, no se trataba de una red aislada, sino de una estructura respaldada por uniformados. El traslado de los detenidos encendió las alarmas. En las frecuencias de radio de la policía municipal se interceptaron mensajes extraños, alertando sobre movimientos federales y operativos sorpresivos. Para Harfuch, era la prueba de que los traidores estaban dentro de las instituciones. Mientras tanto, el material decomisado comenzó a revelar un mapa más amplio. Las anotaciones mostraban que las cuotas no eran improvisadas, cada colonia estaba dividida en sectores, con cobradores asignados, días de visita y hasta sanciones por retraso. La red funcionaba como una empresa clandestina, con jerarquías, supervisores y operadores de enlace. La llamada de Juana, lo que parecía un acto aislado de valentía, había destapado un sistema completo de extorsión en Uruapan. Y lo peor aún estaba por descubrirse. Algunos de los supervisores señalados en la libreta negra eran, en realidad, mandos activos de la propia policía. Con la mochila negra bajo resguardo, Harfuch dio la orden de escalar la operación. La información era demasiado clara. La red de extorsión operaba como una empresa criminal protegida por uniformados. Para romperla, había que actuar de inmediato y de manera simultánea. A las 5:12 de la madrugada arrancó la primera fase del operativo Escorpión 9. Más de 300 elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Federal se desplegaron en 14 puntos de Uruapan identificados en los cuadernos. El objetivo era ejecutar cateo sorpresa para incautar dinero, armas y documentos antes de que los cómplices pudieran reaccionar. Las primeras irrupciones fueron rápidas. En una casa de la colonia El Planetario se aseguraron 4 fusiles AR-15, chalecos tácticos y sobres con efectivo marcado con los nombres de comerciantes locales. En otro domicilio, en la zona centro, se encontraron listas impresas de negocios, con anotaciones en computadora que coincidían con lo hallado en la mochila. El operativo no estuvo exento de violencia. En la colonia Rubén Jaramillo, un grupo armado abrió fuego contra las fuerzas federales al detectar la llegada del convoy. El enfrentamiento duró apenas 6 minutos, pero dejó 2 agresores abatidos y otros 3 detenidos. Entre ellos, un hombre identificado como el Gavilán, encargado de coordinar el cobro en los mercados municipales. Lo que más sorprendió fue el hallazgo en un tercer cateo, en un taller mecánico utilizado como fachada. Ahí se localizaron uniformes oficiales de la Policía Municipal, radios de comunicación idénticos a los usados por la corporación y, lo más revelador, copias de patrullajes programados. Los documentos estaban sellados por la propia comandancia, lo que confirmaba que parte de la corporación estaba en complicidad directa. Mientras los aseguramientos avanzaban, en el centro de mando se interceptaban llamadas telefónicas desesperadas. Mandos municipales advertían a sus subordinados sobre madruguetes federales. Esa filtración en tiempo real evidenció que los traidores infiltrados no eran pocos, el sistema de protección al crimen estaba incrustado en las entrañas de la institución local. La operación causó un impacto inmediato en la población. A través de redes sociales, vecinos transmitían en vivo la llegada de convoys, el ruido de los helicópteros y las detenciones. Los comentarios iban desde aplausos por la valentía hasta temor por represalias. Lo que quedaba claro era que Uruapan estaba siendo testigo de un operativo inédito contra el cobro de piso. Harfuch, desde el centro de mando, fue categórico. Este no es un operativo más. Hoy vamos a demostrar que ni el uniforme ni la placa son excusas para delinquir. El que haya traicionado la confianza de la gente va a responder ante la ley. Las horas siguientes fueron decisivas. Entre los documentos asegurados en los cateos apareció un nombre que encendió las alarmas en todos los niveles, subinspector Jorge N., jefe de turno en la Policía Municipal de Uruapan. En las libretas y discos duros incautados se registraban sus iniciales junto a la leyenda Garantiza Zona Segura. La información coincidía con reportes ciudadanos que señalaban que, en varias ocasiones, las patrullas municipales daban rondines minutos antes de que los cobradores hicieran su recorrido.
Era la cobertura perfecta, los comerciantes pensaban que estaban protegidos, cuando en realidad eran vigilados para asegurar el cobro de la cuota. La captura del subinspector se convirtió en prioridad. Un grupo de fuerzas especiales montó un operativo en el fraccionamiento donde vivía. La escena sorprendió a los vecinos, mientras unos veían a un funcionario de confianza, otros sabían que era la mano derecha de la red. Cuando intentó huir en una camioneta blindada de uso personal, fue detenido tras una persecución de apenas 2 kilómetros. Dentro del vehículo se encontraron 200,000 pesos en efectivo, 2 armas cortas y, lo más revelador, un teléfono con conversaciones encriptadas que hablaban de pagos semanales a mandos superiores. En los chats aparecían alias y referencias que apuntaban a una red aún más amplia. La noticia de la detención corrió como pólvora. En cuestión de minutos, medios locales transmitieron imágenes del subinspector esposado, escoltado por militares. Para la ciudadanía fue un golpe de realidad. La traición no venía solo de cobradores en motocicleta, sino de las mismas autoridades que debían protegerlos. El impacto político no tardó. El alcalde de Uruapan convocó a una conferencia de prensa de emergencia, donde intentó deslindar responsabilidades. Aseguró que se trataba de casos aislados y prometió una depuración interna. Pero sus palabras fueron recibidas con escepticismo. Las pruebas eran demasiado claras, los infiltrados no eran una excepción, sino parte estructural del problema. Mientras tanto, Harfuch reforzaba el mensaje desde el centro de mando. No vamos a detenernos en los cobradores. Vamos a ir por quienes los protegen, aunque lleven uniforme, placa o cargo público. La detención del subinspector se convirtió en símbolo de la operación. Era la confirmación de que el enemigo no solo estaba en las calles, sino también en las oficinas de seguridad. Y con esa revelación, el operativo Escorpión 9 entraba en su fase más delicada, atacar las complicidades institucionales que mantenían viva la red de extorsión. Con la noticia de la captura del subinspector y las imágenes transmitidas en redes sociales, el ambiente en Uruapan cambió de inmediato. Lo que durante años había sido un secreto a voces ahora quedaba confirmado. Parte de la policía local trabajaba para los mismos criminales que cobraban cuotas a los comerciantes. Los testimonios comenzaron a multiplicarse. Don Raúl, dueño de una ferretería en el centro, relató que durante meses pagó protección sin falta, convencido de que era la única forma de seguir abierto. El mismo policía que venía a pedir papeles era el que después pasaba con los cobradores. Ellos sabían cuánto ganábamos y cuánto podían quitarnos, declaró. En la zona de mercados, doña Lupita, vendedora de ropa, compartió cómo los cobradores se presentaban siempre minutos después de que pasaban patrullas municipales. Parecía que los estaban cuidando. Uno terminaba pagando doble, impuestos al gobierno y cuotas al crimen, dijo entre lágrimas. El impacto fue tan grande que, en pocas horas, comerciantes de diferentes colonias se organizaron para entregar listas de negocios extorsionados a la fiscalía. Muchos lo hicieron bajo anonimato, temiendo represalias, pero la confianza en que esta vez había respaldo federal motivó a más personas a denunciar. Las redes sociales se convirtieron en el altavoz de la indignación. Videos de los cateos, imágenes de los detenidos y mensajes de apoyo a Juana, la joven que hizo la llamada inicial, inundaron los muros digitales. Gracias a una sola voz, hoy sabemos la verdad, decía una publicación que se volvió viral en la región. La presencia militar también cambió la rutina de la ciudad. Convoys blindados recorrían avenidas principales, helicópteros sobrevolaban colonias conflictivas y retenes controlaban accesos carreteros. Para algunos vecinos era un alivio, para otros, un recordatorio de que la violencia estaba más cerca de lo que querían admitir. Lo que más sorprendió a la opinión pública fue la velocidad de los resultados. En menos de 24 horas, el operativo Escorpión 9 había logrado lo que durante años parecía imposible, exhibir la red de extorsión y señalar a los infiltrados con pruebas contundentes. Harfuch, en un mensaje transmitido desde el centro de mando, reforzó la idea. La extorsión es el impuesto del miedo. Hoy hemos demostrado que, cuando la gente denuncia y el Estado responde, ese miedo puede convertirse en justicia. El efecto social fue inmediato.
Por primera vez en mucho tiempo, los ciudadanos de Uruapan comenzaron a creer que era posible romper el círculo de la impunidad. Sin embargo, todos sabían que la batalla no había terminado. Lo que quedaba por delante era aún más complejo: limpiar a fondo las instituciones y desarticular por completo a los traidores que seguían dentro. El impacto del operativo Escorpión 9 no se limitó a las calles de Uruapan. Pronto alcanzó los pasillos de la política. La confirmación de que un subinspector y varios mandos municipales estaban involucrados en la red de extorsión desató una tormenta que ni el propio ayuntamiento pudo contener. El alcalde de Uruapan apareció en conferencia de prensa, flanqueado por asesores y funcionarios. Intentó reducir el escándalo a actos aislados, pero las pruebas eran demasiado claras. Las libretas, los chats encriptados y las declaraciones de los detenidos lo desmentían en cada palabra. Las preguntas de los reporteros fueron directas: ¿cómo podía funcionar una red de esa magnitud sin que las autoridades municipales lo notaran? La presión escaló rápidamente. Diputados locales exigieron la intervención inmediata de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, mientras opositores acusaban al gobierno municipal de encubrimiento. Incluso a nivel federal, senadores y analistas comenzaron a pedir que se investigaran los vínculos entre mandos políticos y las cuotas del crimen organizado en Michoacán. En redes sociales, el hashtag #traidores infiltrados se convirtió en tendencia nacional. Ciudadanos de otros estados compartieron historias similares, denunciando extorsiones disfrazadas de operativos municipales. Lo que empezó en una taquería de barrio había abierto un debate nacional: ¿cuántas policías locales estaban realmente infiltradas? El gobernador de Michoacán no tuvo más opción que pronunciarse. Reconoció que el caso de Uruapan era un golpe doloroso a la confianza ciudadana y prometió una depuración total en la corporación. Sin embargo, para la opinión pública, sus palabras sonaron tardías. La gente exigía hechos, no discursos. Mientras tanto, Harfuch aprovechó el momento para reforzar su postura. En una rueda de prensa transmitida en cadena nacional, declaró: la corrupción no se combate con excusas ni con discursos. Se combate con hechos, con capturas y con sentencias. Si un policía protege a criminales, deja de ser autoridad y se convierte en delincuente. El mensaje resonó más allá de Michoacán. En congresos estatales de Guanajuato, Guerrero y Veracruz se discutió la posibilidad de adoptar protocolos similares al Escorpión 9. La presión crecía para que la estrategia se convirtiera en política pública nacional. Lo que había comenzado con un encendedor dejado en una mesa ahora sacudía las estructuras de seguridad en todo el país. El caso Uruapan se había transformado en un espejo incómodo para decenas de municipios. La traición no estaba afuera, sino adentro. El operativo Escorpión 9 en Uruapan no solo descabezó a una red de extorsión. También dejó al descubierto la herida más profunda: la traición desde adentro. Para los habitantes, la revelación fue amarga pero necesaria. Confirmaron lo que sospechaban desde hace años: que no siempre era el criminal encapuchado quien los amenazaba, sino el mismo policía que debía protegerlos. Sin embargo, el golpe también encendió algo nuevo: esperanza. Comerciantes y vecinos que antes callaban comenzaron a organizarse, convencidos de que con respaldo federal podían resistir. La captura del subinspector y la exposición de las pruebas se convirtieron en símbolo de que la justicia sí podía llegar, incluso contra los que parecían intocables. En medio de todo, la figura de Omar García Harfuch volvió a tomar protagonismo. Sus palabras fueron replicadas en noticieros y redes: un traidor con uniforme es más peligroso que un criminal armado. Y a ambos les espera la misma justicia. Para muchos, esas frases reflejaron la voz que durante años no encontraron en sus autoridades locales. El caso Uruapan dejó claro que el crimen organizado no solo se combate en las calles, sino también en los despachos donde se firman órdenes de patrullaje y en los escritorios donde se decide mirar hacia otro lado. Harfuch demostró que enfrentar a los enemigos externos es necesario, pero limpiar a los traidores internos es urgente. Hoy, la ciudad de Uruapan sigue bajo vigilancia. Los retenes permanecen, los cateos continúan y los juicios apenas comienzan. La gente sabe que la guerra contra la extorsión no terminó, pero al menos ya empezó a dar frutos.
Y aquí surge la pregunta que todos se hacen, no solo en Michoacán, sino en todo México. ¿Será este el inicio de una depuración real en las policías locales, o los traidores volverán a infiltrarse una vez que las tropas se retiren? Tú decides. Suscríbete, dale like a este video y cuéntanos en los comentarios qué opinas. ¿La justicia alcanzará a todos los infiltrados, o la corrupción encontrará la forma de sobrevivir?